diagnóstico de la incontinencia. En ese se puede realizar un análisis de orina para descartar una posible infección. La cantidad de orina que queda en la vejiga después de orinar, lo que llamamos orina residual, y a menudo se mide con una ecografía o un sondaje urinario, colocando un pequeño tubo denominado sonda en el interior de la vejiga. Un gran volumen de orina residual indica una obstrucción o un problema de los nervios o del músculo de la vejiga. Y a veces puede ser necesario realizar pruebas especiales durante la misión, o sea, una evaluación urodinámica. Estas pruebas miden la presión de la vejiga en reposo y cuando se llena. Son particularmente útiles en la incontinencia crónica. Se coloca una sonda en la vejiga y mientras ésta se llena con agua a través de la sonda, o sea, eso se registra la presión en su interior. Por lo general, la presión aumenta lentamente en algunas personas. La presión comienza con brusco espasmo o se eleva demasiado rápido antes de que la vejiga esté completamente llena. El registro de los cambios de presión ayuda al médico a determinar el mecanismo de la incontinencia y su mejor tratamiento. Otra medida que puede haber ahí es medir la velocidad del flujo de la orina. Esta prueba puede ayudar a determinar si dicho flujo está obstruido y si los músculos de la vejiga se pueden contraer con la fuerza suficiente como para expulsar la orina. Entonces, la continencia por esfuerzo se diagnostica por medio de la historia clínica del problema, examinando la vagina en las mujeres y observando la pérdida de orina al toser. Hacer un esfuerzo. Un examen ginecológico ayuda también a determinar si el revestimiento de la uretra o de la vagina ha adelgazado debido a la falta de estrógeno. Bueno, esos son posibles diagnósticos que se puede hacer en la continencia urinaria, que es lo que llamamos a pérdida incontrolable de la orina. Eso es la incontinencia urinaria en palabra médica. Gracias.